Ya, entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar en esta guía que es sobre función logarítmica. ¿Ya? La guía de la semana pasada era de función exponencial, ahora nos toca ver función logarítmica. Entonces, bueno, a partir igual, ¿qué es lo que es la definición de la función logarítmica? Tenemos que la función logarítmica está formada por un logaritmo de base A y es de la forma f de x igual al logaritmo en base A de un x, siendo A un real positivo, ¿ya? Entonces, un A mayor que cero quiere decir eso, y diferente de 1, o sea que A es distinto de 1. Entonces tiene que ser positivo el A y distinto de 1. También tenemos acá que si el A está entre el 0 y el 1, es una función decreciente, y si el A es mayor que 1, es una función creciente. Entonces ahí les mostré cada uno de los gráficos que tiene estas funciones. Ya, entonces acá tenemos después que la función logarítmica tiene las siguientes características. Entonces el dominio de f de x va a ser igual a los reales positivos, ¿sí? Porque solo puede tomar estos valores positivos. Y el recorrido de f de x son todos los reales. Entonces si ustedes miran el gráfico, aquí siempre va a llegar hasta hasta el eje y. En cualquiera de los dos casos nunca va a pasar este eje y para el lado de los x negativos. Siempre a tomar puros valores de x positivos. Ya, y acá me preguntan por, bueno, la primera actividad que me plantean, me preguntan por la función inversa de f de x. ¿Sí? Entonces, recordar un poquito acá, ¿cómo calculamos una función inversa? Entonces, una función inversa, nosotros ¿qué hacemos? F de x igual a i igual al logaritmo de 2 de x. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es despejar el x. ¿Ya? ¿Cómo despejo el x en este caso? ¿Alguna idea? No sería una raíz, digo yo. Una raíz. Una raíz la usamos cuando tenemos un exponente. Vale. Tenemos un... Y si no es exponente, entonces, si no hay exponente, entonces tampoco puede ser potencia, ¿cierto? Claro, tampoco no sirve la potencia. ¿Colocarle un número o algo así? No sé. ¿Cómo está el Colocarle F? un número. ¿Cómo está el ¿Cómo F? colocarle un número? Es que está el fx y el después sale 2 y elevado a x. Entonces se reemplazaría como por un número. No, que queremos encontrar como la función general como esta función inversa general. Entonces, si nosotros nos vámonos como a la definición del logaritmo. Eso, logaritmo de a de b igual a c. ¿Sí? Esto es igual a tener un a elevado a c igual a b, ¿o no? Sí, o si esa es la definición. ¿Sí? Sí. Entonces usemos eso mismo. En este caso me quedaría, aquí está, SA elevado a C, entonces S2 elevado a I es igual a ¿qué? Al X. Despejé el X ahí. No, No, el X no está solo. no. Ah, no, sí, ahí lo despejo. Claro, ahí el X está solo. Yo qué quería hacer acá, despejar el X. ¿Qué hice al aplicar la definición del logaritmo? Despejé el X. Está el X solito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la función inversa, recuerden que cuando llegan a este paso de despejar ya el X, lo que uno hace es tomar este valor que nos dio y lo reemplaza por la variable X. Eso quiere decir que si tengo f de x igual al logaritmo de 2x, su función inversa va a ser igual a 2x, que a 2 elevado a x. ¿Se entiende eso, no? Un poquito. Profe, a mí todavía lo que me cuesta entender todavía es, tiene que ver con las funciones. Porque cuando hace eso con las demás, como en ese caso,
a mí me cuesta entender si el f de x se cambia por y, o si ese f de x queda como f de x, la y solo se pone al final. Mira, lo que pasa es que nosotros primero lo igualamos ahí para poder despejar este x, ¿sí? Y al Ya, despejar esta x, nosotros escribimos eso en función de x, por eso que ese y que tenía el 2 elevado ahí se cambió por un x, porque si no la ya, función no me va a quedar, no me va a servir, porque recuerda que lo que hago yo, voy reemplazando valores acá y se van cambiando de acá. sí. Entonces, si yo dejo esto como y, no se va a cambiar por los valores que yo le reemplace en el x. Entonces, se reemplaza a y para que no, para reemplazar los valores de de un lado a otro. Que yo lo Pero primero lo igualé ahí para poder despejar el x. Eso hice. o Y sea, después de haber y, despejado el x, se cambia de nuevo, después de haber despejado el x, ese y que te dio, esa expresión con y, se cambia por x. entonces, y ya vale, ya caché. ¿Sí? Sí, creo que ya caché, que no me queda claro todavía eso. Miren, yo ahora les quiero mostrar algo, porque lo interesante de esto es lo que ocurre con los gráficos que tienen esta recta. ¿Le gustan los gráficos, profe? ¿A quién? ¿A usted? Sí. Sí, porque es la mejor forma como de ver qué ocurre con las restas, pues, ¿cachai? Si al final tú solo lo miráis Como número. como número, no como expresión, no entiendes qué estás como calculando. En cambio, el gráfico te muestra qué es lo que tú quieres ver. Fíjense acá, ahí están los gráficos. La línea verde me representa el logaritmo y la línea roja me representa a la exponencial. Vamos a darle harto zoom para que ustedes vean cómo se comportan. ¿Sí? ¿Lo ven? Y aquí lo interesante es que hay una recta, que es la que se llama función identidad, que es esa recta que va a pasar siempre por entre medio de dos funciones que son inversas. ¿Se dan cuenta que es como esto era como un espejo, si lo miran como de lado? Es como un espejo que está para los dos lados, se va abriendo. Es la misma imagen que se produce para ambos lados. ¿Sí? Sí, pero en la otra no, como que no pasa para el lado negativo, ¿Cómo, en cuál? en la verde. No, pero mira, date cuenta, si tú, mira, démosle más zoom para que... Es todo la misma imagen, tienes que mirarla como de lado. Así. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Es como si fuera un espejo, que la línea azul fuera un espejo y se vieran para los ambos lados que van creciendo. Eso es lo que hace una función inversa. ¿Se dan cuenta? Miren. Esta es la función inversa. Ya, entonces ahora, vamos a ver ahora lo siguiente. Para mostrarle nomás cómo se veía ahí. Hoy no estoy... no está grabando. Ya, entonces aquí, bueno, aquí nos piden el gráfico de f de x y f' de x. Entonces ustedes tienen que, a partir de lo que se obtuvo acá arriba, de que teníamos este f de x y teníamos también el f, el f a la menos 1 de x igual a 2 elevado a x, entonces también pueden ahora graficar estas dos funciones. ¿Qué recomendación les doy con la del logaritmo? Para que se haga más fácil, ustedes en el valor del logaritmo, denle valores que alcancen exacto en la raíz en el elevado del 2.
¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo acá ya va a tener el X y este mi F, mi X, y acá voy a tener mi F de X. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar valores como el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, si yo voy reemplazando los valores ahí, por ejemplo, si reemplazo el... Ah, no, el 0 no puede ser. Tiene que ser mayor. Sorry, el 0 no puede ser. El 1, el 2, el 3. Dejémoslo con el 4. Luego un día con 3 valores se puede sacar el gráfico. Entonces, si yo reemplazo esos valores en mi función, tengo f de 1. O sea que va a ser logaritmo de 2 de 1. Entonces, si yo resuelvo esto es lo mismo que tener un 2 elevado a un número, un x, que me dé igual a 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que ocurra eso? ¿Cuánto? Eh, tiene que, tiene que valer 0, ¿o no? 0. Cuando x igual a 0, entonces esto me da 1. Por lo tanto, este valor es, si el x vale 1, en este caso lo dejamos como unida ahí para que no nos confundamos después con ese x. Dejarlo como ese 2 elevado ahí, que tiene que ser igual a 1, entonces el i tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a tener f de 2, logaritmo de 2 elevado a 2, entonces 2 elevado a un i que me dé 2, o sea que el i tiene que ser 1. ¿Sí? No entiendo. Borreo entonces, toma atrás. Ya, de nuevo, mira acá. Quiere graficar esta función, ¿verdad? Ujú. Entonces vas a tomar, tienes valores de x y valores que te van a dar en y. Aquí tienes que partir por la definición del logaritmo. Que tienes esa expresión que te da igual a un a elevado a c igual a un b. Entonces lo que yo le estaba comentando era que tomaran valores en este término, en este b, en el x que voy tomando, ¿ya? Que vayan dando exacto con la potencia, porque si no voy a tener que me va a costar más encontrar el cuánto del valor de x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos tomando valores que me den exactos. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor me da exacto? Piensa que tu expresión siempre tiene que ser 2 elevado a ese número, elevado a un x, que me dé ese número que sea exacto. Entonces, este número que es exacto, por ejemplo, que hayamos dicho, el 1, el 2, también puede ser el 4, el 8, el 16, son puras potencias de 2. Entonces, esos son tus posibles valores de x, o sea, 1, 2, 4, 8. Y vamos a tomar esos 4 valores. Entonces, ese es el valor que yo le voy dando al x, a este x. ¿Cachai? Entonces, al reemplazarlo dentro de esta expresión me va a quedar logaritmo en base 2 de 1. Ah, eso es 0. ¿Se entiende un poco más, Cata, no? Sí, un poco. Ya, pero vamos reemplazando, mira, sigamos el tema. Vamos con f de 1. Entonces, mira, tengo logaritmo de 2 de 1. Entonces, si yo ocupo la definición del logaritmo, me va a quedar 2 elevado a un i que me dé 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser ese i para que se cumpla esta igualdad? 0. ¿O no? Ese i tiene que ser 0. Si el tema es que estas funciones no es como la otra, es que sacar como un resultado al tiro. Bueno, si lo haces con la calculadora, voy a hacerlo como al tiro. La idea es que la otra va a ser igual así. Entonces, f de 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 2. Entonces, ahora yo veo 2 elevado a un i que te dé 2. Si te das cuenta, solo va cambiando esta parte. Este 2i se mantiene siempre igual. Lo que va cambiando es donde yo, este valor que voy tomando. Entonces, por ejemplo, en este caso, para que 2 elevado a i sea igual a 2, el i tiene que ser 1. Después, con el 4, entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de 4. Entonces, 2 elevado a i que me dé 4. Por lo tanto, i tiene que ser igual a 2. ¿Cachai? ¿Se va entendiendo ahí la idea, Cata? Sí, ahí entendí.
Después, f de 8 igual a logaritmo de 2 elevado a 8, en base a 2 de 8, 2 de i igual a 8, entonces, ¿qué? 2 elevado a ¿cuánto me da 8? O sea que el i tiene que ser 3. Para 2 y para 3. ¿Cachai? Y ahí van tomando los valores. Ujú. ¿Bien? ¿Ahí sí? Sí. Entonces, esta tablita es la que nos va a servir para después graficar. Y después tienen que sacar una tablita también para el 2 elevado a x, pues ahí le van a salir las dos curvas. Después de trabajar esta parte de esta forma así como con lápiz, voy a tratar de llegar a poder enseñarle a usar bien el GeoGebra y que lo podamos utilizar como una herramienta para hacer estas funciones. Y aprender cosas igual entretenidas, como por ejemplo deslizar alguna expresión. Ya, entonces después la tercera es lo mismo, calcular la función inversa de esta función y después graficar las funciones, ¿ya? Y aquí es donde quiero que explicarle esta parte. Vamos a trabajar de la misma forma que la guía pasada, en donde yo esta clase les voy a explicar la materia en qué consiste, y ustedes la próxima clase, o sea, esta semana la otra, vamos a resolver la guía juntos. ¿Les parece? Sí. Qué bueno. Sí. Ya, entonces, aplicaciones de las funciones logarítmicas. Vimos aplicaciones ya de las funciones exponenciales, ahora vamos a ver de las funciones logarítmicas. La que más se utiliza acá en Chile por el tema de los temblores es la escala Richter. Richter. ¿Ya? Tienen que pensar que cuando nos hablan de la magnitud de un terremoto en esta escala, por ejemplo, nos dicen, miren acá, una diferencia de un punto en la escala Richter corresponde a diferencia de 10 veces la amplitud en la amplitud del terremoto, que se relaciona con la fuerza de la onda. Esto significa que un terremoto que mide 3.6 en la escala Richter tiene una amplitud 10 veces más grande que uno que mide 2.6. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento que tiene es distinto. ¿Ya? No es una escala normal que no diga, si entre 1 y 2 tengo un punto de diferencia, o un poquito más. No, aquí es 10 veces más grande que uno que mide un punto de diferencia, me va diciendo 10 veces más grande. 2 puntos de diferencia, 100 veces más grande. Y así va aumentando esta escala. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una aplicación que es con el tema de la escala Richter y que lo usamos para ver el tema de los terremotos, y también tenemos la de cálculo de pH. Ya en el cálculo de pH, esto lo utilizan harto en química, el pH se mide como menos el logaritmo de la concentración, la cantidad de iones de hidrógeno en el líquido. Ya, entonces ahí también se puede conocer, no rayes la pizarra, no rayes el PPT. Entonces se pueden conocer también el pH a través de esta escala logarítmica. Y tenemos por último los decibeles, que ahí les puse aquí 3 aplicaciones que son como más habituales que ustedes las puedan escuchar. Entonces el sonido se mide en una escala logarítmica usando una unidad que se llama decibel. ¿Ya? La fórmula se parece mucho a la de la escala Richter, donde P es la potencia o intensidad del sonido y P sub 0 es el sonido más débil que puede captar el humano. Aquí es de haber sub 0. Ahí para arriba, aquí abajo. Ya, entonces después tenemos los problemas. Se dan cuenta que dice acá, un terremoto se mide con una amplitud 300 veces más grande que A sub 0. Entonces aquí lo que le están diciendo es que este R va a ser igual al logaritmo, se supone que la fórmula es A sobre A sub 0. Entonces, en este caso me dicen que la amplitud, o sea, el valor de A es 392 veces más grande que A sub 0. O sea, aquí va a ser logaritmo de 392 A sub 0 sobre A sub 0. ¿Por qué eso? Porque me dice que es 392 veces más grande que A sub 0. Entonces aquí se va el A sub 0 y me queda que esto solamente es el logaritmo de 392.
Y ahí puedo sacar la magnitud de este terremoto. Ya, entonces, después, por ejemplo, me dice acá, una bomba de agua caliente tiene un índice de ruido de 50 decibeles. Una lavadora de platos tiene un índice de ruido de 62 decibeles. ¿Qué tan intenso es el ruido de la lavadora comparado con el ruido de la bomba? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recuerden que cuando queremos calcular los decibeles, nosotros necesitamos saber, el de los decibeles hemos hecho una D, y es parecida, muy parecida, la diferencia de que ahora va por una D y va un día adelante, me parece. Sí. Entonces, 10 logaritmo de potencia sobre P sub 0. Yo, los micrófonos, mientras no vayan a preguntar, silencio es lo mejor para que no molesten a sus compañeros. Disculpe que se me cayó el teléfono. Ya. Entonces, nos dicen que tiene una potencia y el P sub 0 es la potencia que puede captar el oído humano. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Porque es el sonido más débil que puede captar el humano. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Me faltó colocarle ese dato ahí, que no lo coloqué. Entonces, vamos a buscarlo al tiro. Vamos a buscarlo al tiro. Así cuánto nos demoramos en encontrar eso. Ya, entonces vamos aquí a... ¿Dónde está? 20 Hz. Ya, ahí está el umbral de audición. Ya, me dice que 15 decibeles es lo que es lo recomendable. Ya, entonces 15 decibeles vamos a considerar como es el valor de el rango, el mínimo. Entonces el P sub 0 lo vamos a dejar en 15 decibeles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reemplazamos estos valores acá? Va a ser lo mismo. D igual a 10 por log de el P de la potencia del objeto que estoy midiendo, por ejemplo, en este caso la bomba de agua caliente, dividido en el P sub 0, que son los 15. Y ahí puedo encontrar cuánto va a ser este logaritmo. Recuerden, cuando tengo un logaritmo sin un número bajito, sin una base, son el logaritmo de base 10. ¿Ya? Entonces aquí lo que tienen que hacer es hacer D igual a hacer esa división primero. 50. 10 tercios me dicen. Vamos a hacer este ejercicio. 10 log de 10 tercios. Entonces vamos a calcular cuánto me da eso. Entonces el logaritmo de 10 tercios por 10 me da que esto es 5.23. Y después voy a sacar la intensidad de este otro ruido, de los 62. Vamos a hacer acá abajito. Entonces D igual a 10 por log de 62 sobre 15. Entonces el D me va a dar un valor de logaritmo de 62 sobre 15 por 10, y eso me da 6,16. Entonces ustedes, si se dan cuenta, ¿cómo se llama esto? La intensidad
Claro, el índice de ruido que tenía un objeto, el de la bomba de agua caliente, eran 50. El de la plata era 62. Y en intensidad del sonido es un punto en intensidad. Y como estamos hablando en escala logarítmica, un punto de intensidad es 10 veces más fuerte la intensidad. Entonces, ¿qué tan intenso es el ruido de la lavadora comparado con el ruido de la bomba? Entonces puedo, o sea, hacer la diferencia entre esos dos valores, restar esos dos valores, o sea, el 6.16 menos el 5.23, y me da que la diferencia es de 0,93 en el índice que tiene. Por lo tanto, la lavadora va a ser 0,93 veces más fuerte, que eso serían como 9 veces más fuerte. No alcanza a ser 10 veces porque 9, algo, entonces casi 10 veces más fuerte que el ruido de la bomba de agua. Pues si se dan cuenta, la idea es ir reemplazando los datos que me entregan dentro de la expresión y van encontrando el resultado. Recuerden anotar ese valor, por favor, de la potencia, el P sub 0, siempre lo vamos a considerar como 15 decibeles. Ya, entonces después van a ver lo mismo. Este que está acá abajo, el número 5, y se dan cuenta son solo 5 ejercicios. El número 5, yo encuentro que este es un ejercicio que igual es un poco más complicado, pero voy a aplicar todo lo que es aplicar las ecuaciones, que a las funciones Eso, exponenciales y las funciones logarítmicas. profe, eso se parece a algo del año pasado, que habían como unas formas de hacer como las reglas de logaritmo o algo así. Sí, pero esto es más que nada es despejar tomar esta ecuación Q y despejarla hasta llegar acá. Vale, Me vale. ayuda, me ayuda a hacer lo siguiente, que Q igual a, tengo 1000, un medio elevado a 0.8 y eso elevado a t. Eso me dice la expresión. Si yo quiero sacar esta parte que está, ese t que está elevado, lo que tengo que hacer es aplicar un logaritmo. ¿Ya? Al aplicar este logaritmo, en este lado me va a quedar el logaritmo de q. Que es ese término que está ahí, miren. Ese término. Y esto va a ser igual. St, como se aplica ese logaritmo, va a ser t por log de 1000, un medio, elevado a 0.8. Entonces, de ahí ustedes van a empezar a trabajar. Eso es lo que les puedo adelantar como parte de lo que tienen que ir haciendo. Pero eso O sea, solamente es como un juego con logaritmos, también con las propiedades que dice igual Ariel. entonces lo que hay que despejar es el log Q, ¿cierto? ¿Cuál? Hay que despejar el logaritmo de Q, Hay que dejar el t solito, este pero valor. no, ahí ya está solito, pues. No, porque no solamente pasarlo dividiendo, porque tienes que decir, tal ecuación, tal ecuación se llama ecuación de Gompers, la cual describe el crecimiento natural en muchas áreas de estudio. Resuelva esta ecuación para t y demuestre que t es igual a eso. Entonces tienes que llegar a ese valor, demostrar que a partir de esto tú puedes llegar a este valor. Entonces no solamente despejarlo, sino que trabajar después también ese logaritmo. O sea, hay que aplicar propiedades como dijo usted. Sí. Pero se puede, se puede. Si ese es para que se entretengan ahí pero traten de hacer hasta el 4 y ese. Traten de hacerlo igual, si igual es entretenido porque solo aplicar propiedades del logaritmo y de las funciones exponenciales, pero No me es acuerdo. entretenido de hacer igual, ¿ya? Pero lo que me preocupa, como que me importa más en este caso, es que trabajen con lo otro, ¿ya? Con que saquen los resultados de los otros ejercicios. Eso sí que me importa que queden hasta el 4. Ese 5 fue como
Ahí para que ustedes Un comodín para no hacer la próxima ahí clase. para que traten de sacar esa ecuación, ¿ya? Dice que está más complicado. Ya, pero el chiquillo, la idea es eso. Yo los invito a que ustedes también ahora traten de hacer estos ejercicios y recuerden que la idea de que no lo hagamos al tiro juntos para que ustedes intenten también realizarlo, porque si no fome que yo llegue y lo haga. Si tienen duda o consulta, igual me pueden escribir dentro de la próxima semana. Si no es porque no estemos haciendo clases la próxima semana, no sé si les comentaron que la próxima semana es como no hay clases, se suspendió todo. Clases no hay. La idea es que esa semana, ¿Cuándo va a ser prueba? se supone que deberían ser como la primera semana de agosto ahora, con esta semana que se corrió. ¿Ya? Pero estoy pensando el tema de la prueba de cómo realizarla para que no sea como poder evaluar todo por el tema de graficar, entonces tal vez no sea Mucho como número. prueba en Classroom, sino que tal vez sea un trabajo que se mande. ¿Ya? En Classroom era más corta la prueba. Sí, pero que el tema es como poder evaluar el tema de hacer gráfico y todo. Vale, Igual ahí profe. es más lento para mí después revisar, pero es más, puedo sacar más retroalimentación de lo que ustedes van realizando también si lo hacen a través del... lo hacen en una hoja y después veo los desarrollos que ustedes hicieron. Vale, Puedo sacar profe. más información. Ya, pues chiquillos, así que eso, cualquier duda, consulta, me escriben a través del WhatsApp o a través del Classroom y la resolvemos. Ya, Oiga, pero les profe, invito ¿usted a qué que lo considera? intenten hacer y recuerden que la próxima clase resolvemos estos ejercicios. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿usted considera que se debe cerrar el año escolar? A fin de año sí, pues. Todavía no, todavía falta. Falta un poquito para cerrarlo. Pero lo que yo sí considero es que no deberíamos volver al colegio dentro de todo este año, por lo menos. Vale. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Gracias por la participación y nos veríamos en 2 semanas más. Vale, profe. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien todos.